Hola, hola a todos mis niños y niñas del cuarto año básico. Espero que se encuentren súper bien en la casa, ¿ya? Y llenitos de energía en esta semana para comenzar. La semana pasada nosotros nos habíamos reunido, algunos, ¿cierto?, por Zoom, para poder conversar sobre este maravilloso libro que es Papelucho y mi hermana G. Habíamos planteado algunos aspectos del libro, ¿cierto?, y características de este personaje un poquito inquieto, ¿cierto? Hoy día vamos a profundizar aún más en el libro. La idea mía es ayudarlo, ¿cierto?, a poder comprender aún mejor lo que leímos y finalmente vamos a responder las preguntas de evaluación. ¿Ya? Comenzamos entonces. Como les decía, hoy día vamos a hablar de Papelucho, pero para poder saber quién es Papelucho, primero tenemos que entender quién fue la gran autora, la cabeza que creó a este personaje y por qué lo hizo, ¿cierto? Entonces vamos a hablar sobre la gran Marcela Paz. Marcela Paz en realidad se llama Esther Uneus, ¿ya? Ella fue conocida con este seudónimo porque ella creó este nombre de fantasía, Marcela Paz. Marcela por una autora a la cual a ella le gustaba mucho, ¿cierto? Y Paz porque esta era una frase, una palabra que Marcela exclamaba mucho cuando ella no podía estar tranquila en casa durante todo el día porque ella tenía más hermanos y estos metían bulla. Como ella no podía estar tranquila con estos hermanos, cuando al fin llegaba la noche, ella decía, al fin paz. Entonces, esta era una palabra que a ella la caracterizaba mucho al momento de escribir. Por eso es que entonces juega con estos nombres y se pone el seudónimo de Marcela Paz. Marcela Paz es una escritora, ¿cierto? Muy reconocida dentro de la literatura chilena, ¿cierto? Ella desde pequeña casi siempre estaba solita en casa. Antiguamente la educación era muy diferente, por lo tanto ella tenía institutrices, que son profesoras que iban a la casa en esos tiempos a enseñarle más bien oficios, ¿ya? Como bordar, tejer, piano, etcétera, además de algunas materias. Bien, como ella estaba la mayoría de las veces solita en casa, esto también le ayudó a poder desarrollar su gran imaginación y a fomentar el gusto que ella tenía por la escritura, ¿verdad? Entonces, en 1947 es que a ella le surge esta idea de crear a Papelucho, cuyo nombre sale del marido que más tarde tiene Marcela Paz dentro de su adultez, y a su marido le decían Pepe Lucho. Entonces, a partir de este juego de nombres, Pepe y Lucho, ella crea el seudónimo de Papelucho, ¿ya? Que es el niño de la historia. Papelucho es conocido en el mundo entero, fue traducido a muchos idiomas, ¿cierto? Y ha sido premiado, Marcela Paz ha sido premiada gracias a este libro, como el premio de la editorial Rapa Nui, o también obtuvo un alto galardón, que fue el Premio Nacional de la Literatura en 1982. Finalmente, Marcela Paz fallece en 1985, pero no sin antes dejarnos este gran legado que es Papelucho y la saga completa de la vida de este niño. Bien. Entonces, vamos a comenzar hablando un poco de Papelucho. Papelucho es una obra que está inspirada en los años 40, chicos. Primero tenemos que comprender que en los años 40 la historia era bastante diferente, la sociedad, el pensamiento de la gente era distinto. Por lo tanto, de repente en el libro van a encontrar algunas cosas que no concuerdan mucho en la sociedad actual, ¿cierto? Como lo son la madre presente todo el día en casa, en esos tiempos, que era la cuidadora de la familia, el padre que trabajaba y no participaba tanto en la crianza de los niños, ¿ya? O también se ven reflejados algunos actos de violencia que antes eran muy normalizados, como un tirón de oreja y ese tipo de cosas, ¿ya? Y hoy en día son mal vistos porque se está enseñando más a actuar con psicología frente a los niños, ¿ya? Entonces no es algo correcto. Pero a pesar de ello, el libro aún se sigue leyendo más allá de todo por la gran trama que este tiene, ¿cierto? Por las grandes ideas que se le ocurre a este niño que no permite que nunca te aburras, ¿ya? Y las películas que se crearon hace poquito fueron adaptadas a la actualidad y se fueron quitando ciertos aspectos, ¿cierto? Que eran un poco anticuados, ¿ya? Pero aún permanecen en el libro. Por si lo llegan a notar ustedes, obviamente tratar de ser criteriosos entre lo que es correcto y lo que no. Y esa es la idea también de poder entender la historia de Papelucho. Él hace muchos actos que pueden ser buenos o malos, pero nosotros tenemos que aprender a ser criteriosos y a diferenciar lo que está bien de lo que está mal, ¿cierto? De todas las travesuras. Entendiendo también que es una narración fantástica y que muchas de las cosas que suceden surgen netamente a partir de la imaginación y no se pueden llevar a cabo en la vida real. Bien, Papelucho entonces, como les decía, es una obra inspirada en los años 40, imagínense cuántos años atrás,
¿verdad? En una época bastante conservadora. Él pertenecía a una familia de la clase media alta, que en aquellos tiempos tenía una casa bastante grande, ¿cierto? Tenía una ama de llaves, una nana, ¿ya? Una asesora del hogar, la cual ayudaba en todos los quehaceres de la casa, ¿cierto? Y también en la crianza de los niños, quien era muy querida y se llamaba Domitila, ¿verdad? Bueno, Papelucho era un niño bastante irreverente, bastante travieso, siempre estaba tocando temas que incomodaban al resto, era un niño muy movido, ¿cierto? Le gustaba estar activo la mayor parte del día y hacer de las suyas. Este texto está narrado en primera persona porque es Papelucho quien escribe en su propio diario de vida y nos cuenta sus experiencias desde el punto de vista que él tiene, ¿cierto? Papelucho vive junto a su madre, entonces, a su padre, su ama de llaves Domitila y a su hermano Javier, que no es mencionado en este libro porque la protagonista es Gi y de ella es quien se habla en todo el texto. Bien, chicos, entonces vamos a partir con la narración de esta historia. En primer lugar, todo comienza cuando Papelucho relata que él había tenido una hermana, ¿cierto? Que tenía 2 añitos, que es Jimena del Carmen, y se llama así por su madre, que también se llama Jimena, ¿cierto? Y él comenta que Jimena no era lo que él esperaba, ¿ya? Su hermana Jimena no era lo que él esperaba porque él quería una hermana para mandarla, pero ella no fue así, sino que él tuvo que hacerse en gran parte responsable de las travesuras de la niña, porque cada vez que ella desaparece, él tiene que ir a buscarla. Y esto sucede de manera muy frecuente, como ustedes pueden ver en las imágenes, ¿cierto? Por una parte, vemos que Jimena tiene una gran imaginación y ahí está con una canasta creyéndose la Caperucita Roja o cuán princesa se le ocurriera en el día. O también se podía quedar dormida en cualquier parte de la casa, y es por esto que ella desaparecía de la vista de la mamá y era Papelucho quien tenía que hacerse cargo. Por esto es que Papelucho, al tener esta gran responsabilidad, no le agrada mucho la idea, ¿cierto? Y se refiere a esto como algo bastante tedioso para él. Bueno, una de las ocasiones en la que Jimena desapareció, le vamos a decir la Gi, ¿ya? Porque así le dice Papelucho, la Gi. Una de las ocasiones entonces cuando la Gi desaparece es cuando la madre le había pedido que por favor la buscara porque la última vez que la habían visto la Gi estaba comiendo castañas, ¿verdad? Y andaba con un pantalón de Papelucho y habían pensado que se creía Mickey Mouse, pero finalmente Papelucho, a través de sus investigaciones, dedujo que como habían comprado un sedazo para la Domitila, la Gi se había ido con el sedazo a la pileta de la plaza, ¿cierto?, del frente, a cazar sapos. Y todo esto fue gracias a la pista que le dieron a Papelucho, ¿cierto? Así que él fue a buscar a la Gi y aquí es donde se presencia por primera vez cómo él apoya a su madre a buscar a su hermana y cuál es la habilidad que él tiene para encontrarla cada vez que se pierde, ¿cierto? Que es la gran imaginación. Él logra ponerse en los zapatos de la hermana, pensar como ella. Por eso es que se le hace mucho más fácil poder encontrarla. Así entonces es que Papelucho siempre va narrando sus experiencias como detective buscando a su hermana sin que nadie lo valorara según lo que él sentía, ¿cierto? Por más que Papelucho se esforzaba, finalmente siempre lo retaban debido a que él tenía alguna ocurrencia o se le ocurría hacer alguna travesura después de todo esto, como por ejemplo la travesura de los sapos, que él simplemente no podía ir a buscar a la hermana y dejarlo todo así, claro que no. Tomó algunos sapos, ¿cierto? Y los metió dentro de la bañera. ¿Ya? Primero los había escondido, después los metió dentro de la bañera para poder revitalizarlos porque ellos no estaban en su hábitat natural, ¿verdad? Entonces, la segunda vez que Papelucho fue a buscar a su hermana fue cuando tuvo que levantarse a buscarla al balcón. Y bueno, aquí básicamente la mamá de Papelucho fue a buscarlo de su castigo porque lo tenían castigado sin tomar once. ¿Ya? Pero realmente después la mamá necesitó de Papelucho y lo fue a buscar, le quitó el castigo para que él fuera a buscar a la Gi porque andaba desaparecida nuevamente, la encontraron en el balcón y él llegó a la conclusión de que ella estaba ahí porque cada vez que uno necesitaba buscar ideas, las buscaba en el aire. Entonces ella andaba en el balcón para estar más cerca del aire, ¿ya? Pero esto de que lo felicitaran cada vez que buscara a la Gi no quitaba, como les decía, que nuevamente lo castigaran al pobre, ¿verdad? Entonces, como les decía anteriormente, bueno, a Papelucho después lo habían castigado
porque, como todos sabemos, en ese momento él tenía a los sapos que estaban sumergidos en la tina de la casa. Antes de pillarlo en esta travesura, le habían pedido a Papilucho nuevamente fuera a buscar a su hermana de noche y que ella se creía la Bella Durmiente. Fue así entonces como a Papilucho se le ocurrió buscarla durmiendo por ahí y la encontraron durmiendo sobre los pensamientos, ¿cierto? Que son unas florcitas, ¿ya? Pero le recalcaban a Papilucho una y otra vez que él era el ángel guardián de la hermana, y esto ya no le estaba gustando mucho a Papilucho por más que fuera de mucha ayuda para la mamá, ¿ya? Entonces, por más que después Papilucho se empeñó en enseñarle a su madre cómo pensar como él para poder encontrar al ají, ella no lo lograba. ¿Ustedes saben por qué Papilucho lograba descubrir lo que hacía el ají y la madre no? Bueno, justamente es porque Papilucho era un niño con bastante imaginación y también estaba a una edad mucho más cercana a la G, entonces se podía poner en el lugar de ella y le era mucho más fácil pensar como ella, ¿ya? A diferencia de la madre. Como segundo aspecto importante, entonces tenemos la llegada de Jolly. Jolly fue un gran amigo de Papilucho. Él llegó al vecindario y fue su amigo americano, porque él venía de otro país, ¿cierto? De los Estados Unidos. Y bueno, cuando conoció a Jolly, se entusiasmó bastante con las cosas que él traía de afuera, ¿ya? Y quiso formar una sociedad con él. Entonces, así fue como se habían puesto a vender, ¿ya? Un día, mientras estaban discutiendo en la mesa el papá y la mamá de Papilucho, justamente por los constantes escapes de la niña, que iban a resultar finalmente ser el complejo de evasión, porque resulta que habían llevado a la niña al psiquiatra y la mamá le dijo, bueno, la niña tiene complejo de evasión, ¿ya? Según el psiquiatra, porque ella se escapa cada vez que puede. Finalmente el papá y la mamá discuten, ¿cierto? Y finalizan la pelea decidiendo que tienen que ponerle llave a la puerta de la casa, pero aún así Ji desapareció. ¿Y qué ocurrió? Todos quedaron adentro, ¿cierto? Quedó adentro la asesora del hogar, ¿cierto? La domitila, la madre, el padre, hasta el cartero incluso, ¿ya? Y afuera de la casa resulta que estaba la policía, los vecinos, algunos curiosos, e incluso estaba la Ji esperando, ¿ya? Después de que la habían buscado por bastante tiempo. En aquella ocasión, entonces, después de juguetear con su hermana, después de que ya la hermana pudo entrar y todo, y la Ji le entregó la llave, a Papilucho no se le ocurrió nada mejor que dejar a la Ji amarrada para que no se volviera a escapar y se fue a la casa de Yoli a vender, ¿ya? Finalmente él se olvidó de que estaba la Ji amarrada y lo recordó cuando tuvo que venir la madre corriendo a pedirle ayuda porque vino la domitila a decirle que la mamá estaba desesperada buscando a la Ji que se encontraba desaparecida nuevamente, ¿ya? Y Papilucho fue a buscarla y lo felicitaron por encontrarla, pero a él no le gustó la idea porque dijo que no tenían por qué felicitarlo por algo que él ni siquiera había pensado. Él sabía que la niña estaba amarrada, pero la mamá no lo sabía, ¿verdad? Entonces, después de este suceso, ocurre que nuevamente Papilucho está reunido con sus amigos, ¿verdad? Entre ellos estaban los Ulloa, Yoli, Efren, etc. Y querían armar un negocio de venta, ¿cierto? Y se acerca un camionero a pedirle los pallets, los cajones de madera que ellos tenían ahí para las ventas. Y como nadie se ponía de acuerdo y además el camionero tenía el camión en panes, ¿cierto? Lo tenía detenido y le estaba fallando. Finalmente todo terminó en una gran discusión, ¿ya? Ese día, especialmente la Ji se había portado bien porque se supone que Papilucho la hipnotizó. Después de que ocurrió la discusión con el camionero, Papilucho fue a la casa de Yoli y lo invitaron a comer un gran jamón, ¿cierto? Y en ese momento estaba la Ji y como no dejaba a la guaguita tranquila, la hermana de Yoli, como no la dejaba tranquila, Papilucho la tuvo que retar y la hipnotizó, según él, ¿cierto? Para que soltara la guagua. Desde ahí entonces que la Ají se empezó a portar bien y a Papilucho no se le ocurrió nada mejor que amaestrarla, según él, ¿ya? Para, para que hicieran después una obra de teatro. Él dijo que le iba a preparar para el cine. A raíz de esto, entonces, es que prepararon una obra de teatro para la mamá de Papilucho. Esta idea se le ocurrió a Papilucho, ¿cierto? Pero todo resultó mal. ¿Por qué? Porque, bueno, él invitó a Yoli a actuar y a la hermanita habían preparado todo, se habían aprendido sus partes, qué sé yo. Pero hubieron varias cosas que fallaron. Primero, le habían ocupado todo el labial a la mamá para poder hacer el cartel de la obra. Y en segundo lugar, cuando la mamá por fin llegó a ver la obra junto con la mamá de Yoli al baño,
La obra era dentro de la tina, que estaba con agua fría, y He se estaba resfriando y estaba con dolor de garganta. Por lo tanto, nada resultó y le llegó el tremendo reto de nuevo al pobre Papelucho. ¿Ya? Bueno, después de eso ocurrió otro suceso, que es cuando Papelucho pensó que la mamá y el papá habían muerto en un accidente. ¿Por qué? Porque se encontraban comiendo junto con la Domitila, ¿cierto? Y Domitila había señalado que papá y mamá habían salido en el auto a la iglesia, y como se hacía tarde y todavía no volvían, y estaban dando por la radio el tema de accidentes y puras tragedias, Papelucho pensó que los papás habían ido al cielo, después se había puesto a llorar, estaba súper angustiado pensando que él y su hermana eran huérfanos, ¿ya? Y finalmente resulta que a última hora en la noche la Domitila les dice: mi niño, se me olvidó decirle que sus papás andaban en una comida, habían llamado por teléfono. Bueno, más tarde, Papelucho fue invitado a quedarse a la casa de Yoli, ¿ya? Porque los padres de Yoli salieron de viaje y se iban a quedar con la asesora del hogar de Yoli, ¿ya? Entonces, el primer día que se queda, ¿cierto? Se mandaron ahí un par de embarraditas porque anduvieron enchufando muchas cosas y cortaron la luz. Y al otro día, como no sonó la alarma ni nada, llegaron tarde a clases. ¿Qué ocurrió cuando llegaron tarde a clases? Bueno, los dejaron castigados hasta las 7 de la tarde en el colegio haciendo tareas. Pero finalmente a Papelucho lo salvó la campana porque se había perdido la Ji nuevamente y la andaban buscando. Así que él tenía que ir, pero la encontró, ¿dónde? Entre los helados, ¿ya? Bueno, después de esto, a Papelucho se le ocurrió la maravillosa idea que, como no había funcionado el tema de las ventas con el amigo Yoli, iba a hacer una sociedad con él que se iba a llamar Regalatis Gratis, pero la idea no le duró nada, en verdad, porque los que iban a recibir, que eran Recibitis Tutis, ¿ya? Tenían que recibir todos los regalos de parte de ellos dos, que eran los Regalatis Gratis. Entonces, después se le ocurrió que cómo iba a entregar tantos regalos, ¿cierto? Tenía como 150 niños inscritos para recibir Tutis, los que iban a recibir regalos, pero ellos no tenían cómo entregarle regalos, así que todo fracasó, ¿ya? Bueno, finalmente a la Ji decidieron ponerle pulseras con cascabeles para que no se perdiera más y siempre sonara por donde ella andaba. Un día tuvieron que rescatar al señor Papelucho, ¿cierto? Con su hermana Ji, porque a ella se le había ocurrido subir al techo, no sé cómo, y al subir él después no podían bajar. Ahí es donde también conocimos al gatito Teodoro, ¿verdad? Que finalmente se terminó cayendo del tejado y a ellos dos lo vinieron a rescatar los bomberos. Después de este lamentable suceso que finalmente terminó bien, ¿ya? Resultó que el gatito Teodoro no era gatito Teodoro, sino que era una gatita Teodora, ¿ya? Esa gatita la pillaron afuera con 9 gatitos, de los cuales 5 habían muerto, ¿cierto? Papelucho y a la niña no se les ocurría de qué manera revivirla, así que Papelucho se le ocurrió hacerle un electroshock con unos tapones que tenía, ¿cierto? Dejó la embarrada para variar y no los pudo revivir. Y después de que no funcionó lo del electroshock, le dijo a la hermana que les rezaran. Así que ahí le estuvieron rezando un rato y no revivieron. Después de esto, la Domitila les dijo que los gatos ya estaban muertos, los tiró a la basura. Papelucho fue a visitar a un zapatero para pedirle consejos, a su vecino zapatero, ¿cierto? El cual no ayudó mucho más que decirle que los gatos tenían 7 vidas. Y cuando vuelve Papelucho encuentra que los gatos estaban fuera del basurero porque a la Ji se le había ocurrido echarle mentolatum. Que el mentolatum, ¿qué es? Se preguntaron ustedes. Es un ungüento que es bastante fresquito, que las mamás lo echan cuando uno está un poquito constipado. También lo usan para los dolores, etc. ¿Ya? Entonces la Domitila tenía a los gatos con mentolatum. Bueno, y como último caso, entonces, tenemos que la Domi tuvo que salir, se fue de vacaciones, ¿cierto? Y así fue como llamaron a una nueva empleada. Esta nueva empleada no le gustó al padre de Papelucho porque no cocinaba bien o según él no hacía las cosas bien. Y finalmente, en medio de llantos, ella se terminó yendo de la casa y es por esto que recurren a la ayuda de Efren, que es el amigo de Papelucho. ¿Ya? Efren se encuentra un par de días en la casa, pero ese día, antes de que llegara Efren, a lo que me voy a referir ahora de la imagen que ustedes están viendo aquí en la pantalla, el día que se fue la segunda asesora del hogar que no le había gustado al papá, Papelucho le dijo a la mamá que se tranquilizara, ella se dirigió a la agencia a buscar una nueva empleada y Papelucho se quedó lavando los platos en el patio. Como Gilo quería ayudar, se puso a regar adentro de la casa, ¿cierto? Para poder limpiar la cocina. Así que regó toda la cocina y también
regó el living. O sea, todo era un completo desastre. Ahí es cuando a Papelucho entonces se le había ocurrido la idea de invitar a Efren, quien finalmente ayudó a la familia, ¿cierto?, a servir y hasta le encontraron bastante buen cocinero, ¿verdad? Excelente. Bueno, finalmente la historia termina porque cuando Papelucho se cae del columpio, ¿cierto? La hermana entra al colegio, tiene un problema ahí con el columpio, con compartir con los compañeros, y Papelucho un día va a jugar al columpio, se da la vuelta completa y terminó herido, así que termina el diario diciendo que no puede escribir porque se lo habían quitado para que pudiera reposar y no iba a ir al colegio por un par de días. Muy bien, chicos, espero que les haya quedado claro. Ahora vamos a hablar un poquito respecto a los personajes de Papelucho. En primer lugar, vamos a hablar de Papelucho. Bueno, Papelucho es el personaje principal de esta obra, chicos. Toda la narración gira en torno a él, sobre las cosas que él piensa y hace, porque él las va escribiendo en su diario, ¿cierto? Y su personalidad es un poquito complicada, porque a veces él se muestra tierno con sus pares. Ustedes pudieron ver que él tenía bastante cercanía con su hermana, a pesar de que hacía las cosas con desagrado, él siempre estaba a disposición de hacerlo y a veces hasta le daba lástima a la hermana, ¿cierto? Pero también a veces se pone un poco rebelde y empieza a hacer lo que quiere, ¿cierto? Se queja bastante de la relación con sus padres porque es un poco conflictiva, ¿ya? A excepción de la Domitila, que con ella tiene una relación mucho más cercana, porque a veces Domitila tiende a ser más cariñosa con él y entiende y oculta también las travesuras que el niño comete. Por otro lado, tenemos a la madre de Papelucho, que ella aparece en la historia como una mujer un poco más conservadora, ¿cierto? La relación que tiene con Papelucho es más distante, pero finalmente siempre ella está pendiente de los niños, ¿ya? En ciertos momentos de la narración ella se pone bondadosa, pero también es bastante exigente y eso Gareña, siempre está en casa, ¿cierto?, haciendo los quehaceres. El padre de Papelucho, por otra parte, se la pasa más bien trabajando y está más bien ocupado con sus labores y no ve mucho a la familia. Y la Domitila, que apareció bastante también, no cobra mayor protagonismo, pero las apariciones que tiene son significativas porque ella entiende la inocencia de Papelucho y se muestra tierna. Y digamos más bien que la Domitila es humilde, es cariñosa, es comprensiva, pasa la mayor cantidad de tiempo con los niños, ¿ya? Así que ella es la que lo encubre en cierta manera. Bueno, y la Ji es una niña bastante traviesa, loquilla, ¿cierto? Despistada, inteligente también, porque ella manipula bastante bien las situaciones para poder chantajear a Papelucho y todo esto, ¿ya? Bien. Y estas descripciones entonces serían como de los personajes más importantes, pero no debemos olvidar que Papelucho es el personaje principal de la historia, ¿ya? Y la Ji también. Dentro de esta historia la Ji es un personaje fundamental. Los demás vendrían siendo personajes secundarios. Al igual como pudimos ver, estaba Doña Petra, que era la señora del zapatero, ¿cierto? Los Ulloa, que eran 5 hermanos. Dentro de esto también estaba Clodomiro, que era un amigo. Efren, el Chuleta Pardo, que es el profesor de Papelucho, el que lo castigó, ¿cierto? Y también estaban los Salem, que en alguna ocasión habían invitado a Papelucho a la piscina de su casa. Ya, chicos, acá lo prometido entonces. Yo les voy a dejar esta evaluación, que ustedes tienen que leerla, tienen que analizarla y me la tienen que enviar para el día viernes a mi correo. ¿En qué consiste? Básicamente es responder las preguntas número 1, 2 y 3, ¿ya? Y hacer lo que le está solicitando esto en la número 4 y la 5. En la número 1, usted me va a describir a la hermana de Yoli, ¿ya? En algún momento hablan de una guagua, y esta guagua es la hermanita de Yoli, ¿cierto? Cuando Papelucho fue a visitarla a la casa, recuerden que la Ji no quería soltar a esta guagua, y Papelucho la describe. Dice que tiene olor a, que tiene los ojos de color. Bueno, todo eso me lo tienen que poner ustedes, ¿cierto? Todas estas características físicas que él realiza sobre esta guaguita, ¿ya? Como número 2, me van a responder por qué Papelucho y Yoli fueron castigados hasta las 7 de la tarde en el colegio. Súper fácil, ¿cierto? Yo lo había dicho recién dentro del video. Como número 3, me van a poner qué hizo Ji finalmente con los gatitos que estaban muertos en el basurero y por qué ella hizo eso, ¿ya? Número 4, me van a relatar el momento en que Papelucho junto a la Ji y a Yoli le regalaron la obra a su mamá. Recuerden que yo les hablé que habían hecho una obra en el baño y que todo había resultado mal. Bueno, quiero que me cuenten todos los detalles, todo, desde el momento que a Papelucho se le ocurre esta idea, qué hizo para llevar a cabo esta obra, ¿ya?
y por qué finalmente resultó como resultó, ¿ya? O sea, todos los detalles posibles me lo cuentan aquí en esta parte. Y por último, van a dibujar y pintar el momento en que la Ji estaba jugando en la pileta y estaba recolectando sapos, ¿ya? Que esa fue la primera parte de la obra. Y eso sería todo, chicos. Espero haberlos ayudado un poco más respecto a este relato, haberlo comprendido y haberlos ayudado para que puedan responder esta evaluación en el fondo. Que estén muy bien, chicos, y nos vemos en una próxima clase.